Buen día, profesor. Voy a explicar lo que fue el trabajo final de esta unidad, lo que fue el proyecto basado en SOAP que hicimos. Ok, para empezar, voy a explicar cómo funciona cada servicio y lo que hace cada clase, para qué nos ayuda. Bueno, tenemos 4 servicios. Este servicio es el de calculadora, en el cual tuvimos ejercicios muy sencillos, lo cual fue una suma, resta, multiplicación, división, el inicio de sesión, el time out, y nos pedía 2 valores y nos daba un resultado. Ok, para eso sirve este servicio, el cual contenía métodos web, que aquí está un ejemplo, el de la sesión. Estaba el de la sobrecarga de métodos, que fueron ejemplos que fuimos realizando. Y aquí están los de las operaciones. Aquí un ejemplo, el de la suma, era un método web de tipo string, el cual recibía 2 valores, que son los valores de aquí, y nos hacía la operación, y en una variable doble almacenaba la operación. Pero como este tenía que retornar un string, pues el double lo convertíamos a string. Este es lo mismo, nada más que más corto. Ya hacía en el return la operación y lo convertía a string. El de dividir ya daba un double, ya era un método double, entonces daba 2 valores y retornaba la operación. Bueno, el resultado de la operación. Y también el de multiplicar. Fueron métodos muy sencillos para empezar a adentrarnos en cómo funcionaba un método y cómo podíamos entrelazarlos dependiendo el tipo de método, porque siempre tuvimos complicaciones entre cuando era string y teníamos un valor y tener que convertirlo y ese tipo de inconvenientes. Entonces el segundo servicio es el de role service. El role service es el servicio que ocupamos para insertar los datos de los usuarios de los servicios. Un ejemplo aquí, que tenemos un create login, pues para ese tipo de casos nos ayuda el role service. Este específicamente es para este servicio, el de create role. Fue especialmente para esto, porque estamos creando un rol, estamos recibiendo 2 campos y mandándolos a la base de datos. Ok, aquí creamos la conexión. Primero que nada es un método web de booleano, entonces nos tiene que regresar un booleano, pero recibe un dato de tipo rol. Entonces vamos a instanciar una variable booleana de respuesta como false. Vamos a crear la conectividad entre las entidades con tienda, que es nuestra fuente de conexión. Hacemos el objeto, creamos una variable role, en la cual vamos a almacenar por medio de esta nos vamos a comunicar con este objeto. Vamos a poner role punto y vamos a mandar a llamar en la base de datos el nombre, y lo vamos a igualar al rol igual al nombre que tenemos aquí. Este rol que tenemos aquí es importante, porque como estamos nosotros serializando, porque ya no estamos llamando mediante una tabla como al principio, sino que ya tenemos 3 tablas, tenemos problemas con la serialización. Entonces nosotros, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para seguir explicando, tenemos 3 clases, que es role usuarios model y usuarios model. Estas clases nos van a ayudar a tener la conexión, a hacer un punto intermedio entre la conexión de lo que viene siendo el servicio y la base de datos, porque como tal no podemos conectar el servicio y la base de datos tal cual, porque tenemos problemas de serialización. Usted nos recomendó o nos dio esta alternativa para poder tener conexión o una comunicación entre las dos, entre
el servicio y la base de datos. Entonces aquí nos está diciendo en el role service que mandamos a llamar de rol.nombre. Entonces lo que yo tengo en la base de datos, que el rol srt nombre, que viene siendo, estamos creando un rol, ¿verdad? Sería aquí srt nombre, es este que está en la base de datos. Lo vamos a igualar a lo que yo tengo en rol, aquí en nombre. Aquí lo va a recibir. Y como estos métodos, cada clase tiene su diferente método dependiendo al valor que tiene. Un ejemplo, el ID tiene un entero, y dependiendo de lo que tengamos, en este caso tenemos strings, entonces tienen su respectivo get y set, que nos va a ayudar a retornar esos valores y ya empezarlos a tener mediante el servicio, y así poderlos mandar a los formularios a nuestro cliente. Entonces aquí estábamos. Entonces vamos mediante nuestro objeto rol, vamos igualando lo de la base de datos, lo vamos metiendo a nuestra clase deshabilitada. Entonces ya que tenemos los datos igualados, pues aquí agregamos la entidad del contexto y vamos a añadir todo esto a rol. Entonces guardamos con un save change, guardamos los datos y pues retornamos true. De que tenemos la respuesta. O sea, la respuesta ya no va a ser false, va a ser true. ¿Por qué? Porque ya guardaron los datos y retornamos respuesta. En caso de que no guardemos nada y hay un error, pues retornamos un mensaje de error. Estos mensajes de error lo tenemos ubicados aquí en web responsive. Aquí tenemos el de resultado y el de error message, el cual es más fácil llamarlos. ¿Por qué? Porque hacemos un énfasis a esta clase y ya nada más llevamos el error mensaje. Ok, y ya al final retornamos la respuesta y eso sería todo. Aquí tenemos también otro método de las listas. ¿Por qué? Porque los roles, esta es para las listas de los roles, porque hay que almacenar diferentes listas. Un ejemplo, el list role, hacemos la conexión con el entity 2, que es mi conexión con base de datos que tengo aquí, y con un for each vamos a ir igualando los datos. Aquí nos dice que en una variable de tipo role creamos el objeto y de ahí en role description lo vamos a igualar a SQR description. Entonces aquí está, vieron que es la misma conexión que tenemos, o sea, es la tabla. Esto prácticamente es la conexión, esto es la conexión con la tabla, con esta tabla, con esta. Y aquí añadimos los valores de rol. Aquí el método seleccionar por ID. Entonces en este método de seleccionar por ID vamos a hacer pues la conexión con nuestra base de datos. Aquí vamos a crear una expresión lambda que nos va a decir que primero nos va a llamar a rol y después la tabla rol, y después va a decir que si P es igual, o sea, PID es igual a ID, pues nos va a agarrar el primero que encuentre, y después dependiendo a ese ID nos va a llenar los datos igualando rol.id con rol ID, rol nombre, o sea el rol nombre que tenemos en la clase con lo que está en la base de datos. La descripción que tenemos en la clase va a recibir el que está en la base de datos y retornamos rol, y así ya estaría llenando nuestros datos en la parte del role service. Ok, ahora vamos a explicar la parte de usuario service. Aquí teníamos todo lo del insertar usuario. Si se pueden dar cuenta, está comentado todo, porque al momento de nosotros trabajar con la serialización, pues estos métodos ya nos daban error. Entonces se pusieron de forma de comentarios, y como podemos ver,
Y aquí el insertar usuario, pues lo que consistía era en atrapar en un método booleano de tipo web. Tomábamos el usuario, instanciábamos nuestra variable booleana en falsa, creábamos la conectividad con la base de datos, agregábamos la entidad del contexto, guardábamos los cambios y retornábamos en true. Esa era la forma de insertar los datos. Luego el insert que tenemos ahorita, que es creamos la conectividad y mediante el usuario le guardamos un objeto. Mediante este usuario tomamos, este usuario nos va a hacer la conectividad con el usuario model. ¿Vieron? Aquí está el nombre, el ID, nombre, password e email. Entonces estos datos que tenemos en la base de datos, que son los de str, email, password, username, los vamos a igualar a los que tenemos en la clase deshabilitada del user model. Y aquí vamos a llenar la lista de los roles, de los usuarios que tienen roles. Este tiene ID usuario, ID role y fecha. Estas listas no se pueden igualar como esta. ¿Por qué? Porque aquí en el lenguaje en C# lo detecta como un arreglo. Entonces, si nosotros recordamos las clases de programación en Java, recordamos que un arreglo lo podemos llenar de manera manual, ¿no? Poniendo arreglo es igual a 1, 2, 3, dependiendo de los valores que tengamos. Pero si necesitamos nosotros adquirir los valores de una base de datos, pues tenemos que hacer un for. Este es un for avanzado, la verdad me ha costado trabajo entenderle, no lo entiendo al 100, pero este for each lo que va a hacer es, va a iterar sobre el valor de usuario y en eso va a ir dando las vueltas y va diciendo que role usuario. Aquí empezamos a crear el objeto de role usuario. Entonces vamos a agarrar el ID role que está aquí en nuestra base de datos y la vamos a igualar al ID role que tenemos aquí en el role usuario model. Usualmente los model son los de las tablas, son las conexiones que tenemos con la base de datos. Y aquí vamos igualando al ID role que tenemos ahí, igual lo mismo con ID usuario, y el ID fecha le vamos a dar un valor de tipo actual, por decirlo así, en tiempo real, un date time now, va a decir que me guardes la fecha de ahora. Ok, ya llenando eso, pues lo vamos a añadir a role. Vamos a añadir todos los datos a role-bajo. Una vez que tenemos estos datos, usuario.role usuario lo vamos a igualar. Aquí agregamos la entidad del contexto, que es esta, y guardamos los cambios y retornamos true, porque recordamos que nuestro método es booleano. Y retornamos la respuesta. En caso de que tengamos un error, pues aquí tenemos la excepción del error. Retornamos la respuesta. Aquí vienen los demás métodos. Bueno, este es el mismo que estaba utilizando ahorita, este de acá. Entonces ya explicamos calculadora, role service y usuario service. Falta security aunt. Este security aunt está muy interesante. ¿Por qué? Porque es la parte de la seguridad, es la parte de la comprobación. Un ejemplo, vamos a abrir este método de out. Voy a cerrar los demás que ya explicamos. No vamos a guardar nada. Y a ver, aquí está. Y aquí tenemos lo que ya había explicado, lo de la conexión con la base de datos, con la tabla y los parámetros. Y este es el modelo. Este es un método de tipo usuario model, o sea, de esta tabla queremos retornar esos valores. Entonces, primero hacemos la instancia, mandamos a llamar al objeto user de entities
y le vamos a decir que aquí es importante porque aquí es donde mandamos a llamar las tres tablas. Estas tres tablas de aquí las mandamos a llamar. Entonces decimos que vamos a llamar la tabla usuario, pero inclúyeme rol-usuario. ¿Qué quieres rol-usuario? Pues esta tabla. Y asimismo búscame para hacer la validación mediante una expresión lambda, pues el usuario y la contraseña del primero que encuentres. Ok. Y pues aquí nos almacena, como estamos mandando a llamar el rol, pues tenemos que almacenarlo en una lista. Lo llenamos por el for each, que ya había comentado cómo se llenan los valores de un for each, y igualamos user model, todo lo que corresponde aquí, mandamos a llenar esto a la base de datos, lo pasamos todo acá. ¿Vieron? Y aquí está la lista. Como tenemos un valor de tipo lista, tenemos un valor de tipo lista, por eso lo llenamos mediante el for each. ¿Vieron? Y aquí igualamos todos los valores. Retornamos el user model, y en caso de que no salga como esperamos, pues aquí entramos a una excepción y nos manda un mensaje de error y retornamos model. Entonces en el security out lo que va a hacer es decir, oye, aquí mediante el subheader, pues ya este usuario está en true, y va a decir que es un web método público, así le llamamos, accepted with ID role, y va a decir que si usuario es diferente a nulo, o sea que lleva algo, me va a retornar un user punto y el método que se ejecute, nuestro método que está aquí. Eso en caso de que tenga algo, pero si no tiene nada, pues nos retorna un nulo. Y esta es la parte de la seguridad. Ok, aquí tenemos pues los métodos de validación de los demás métodos que ya no utilizamos, y el autenticar, que ya había explicado, que es dependiendo a si es diferente a nulo, que es lo mismo. Si es diferente a nulo el valor que tenemos, pues hace la validación de isValid, hace esto, auto isValid, y si se cumple, si está en la base de datos, nos dice bienvenido y manda a llamar el username de la base de datos de la tabla. Si no, nos dice que el usuario no es válido, y si no hay nada de los campos y están vacíos, pues nos manda un mensaje de que ingresemos los datos. Bueno, así funcionan todos los métodos que tenemos y los servicios de esta manera. Ahora voy a pasar a explicar en la parte del servicio del cliente, luego la parte bonita. Entonces tenemos, tenemos muchas ventanas. Tenemos la ventana que hicimos al inicio de lo que viene siendo la calculadora. Ok, aquí el de suma pues nos dice que pide dos valores. Entonces le vamos a dar sabemos que este método de suma pide dos valores, que es lo que ya había enseñado, que el método era un método string con dos valores. Entonces a var a y a var b le vamos a darle el valor de lo que tenga la caja de texto, que es txt valor u, valor a y valor b, que es esto. Entonces el valor que tenga esto se lo pasamos aquí a text result y se lo damos al método sumar, y ya esa nos va a dar el resultado. Lo mismo pasa con multiplicación y división. Este es el más fácil. Después tenemos la pantalla de login. El login es muy interesante. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que viene siendo el registro y el de los roles. Aquí tenemos el del create account, que es el registro. Bueno, el registro nos dice que vamos a guardar un usuario, un password, un email y un asignar rol.
Entonces al momento que nosotros les demos guardar, primero que nada tenemos que hacer unas configuraciones, que es aquí. Instanciamos mediante la conexión el role service, que es el servicio que tenemos aquí, para poder mediante el combo box mandar a llamar hacer el rock service select, que nos va a detectar en el combo box. Es decir, que en el combo box, como está vacío, no hay ningún dato de manera local, lo vamos a mandar a llamar mediante el ID mediante el ID y el nombre, para que así aparezca en el combo box. Va a aparecer esto y yo me voy a llevar el ID. Aquí sí que me voy a llevar el ID, que es se me hace más fácil a mí manejar, o es más fácil manejar el ID. Entonces en el botón guardar, pues vamos a crear nuestras variables y vamos a dar lo que tienen ahí, el texto sin espacios y en mayúsculas. Vamos a mandar, bueno, sin espacios nada más, el texto lo mandamos a llamar. ¿Vieron? Lo que tiene txt email lo conviertes en texto y le quitas los espacios. Después creamos el objeto de service user model. Para esto pasarlo a nombre de usuario, a password y a email. Después en la lista que tenemos de los usuarios, pues nos llevamos el del combo box, y todo esto el de data time que ya teníamos, que ya habíamos puesto, y todo esto lo guardamos en rol usuario, el cual nos va a hacer la validación de que mandamos a llamar el método usuario service.insert, y si nos retorna un usuario, que nos va a retornar el user, que es esto, todos los valores que ya guardamos, nos va a decir que el usuario fue agarrado correctamente, y si no, que el usuario no se creó. Así funciona Bueno, vamos a ver cómo funciona. Ay, pero no está corriendo el servicio. Y aquí esperamos. Voy a pausar el video en lo que se abre. Una vez que ya se abre el servicio, ya podemos ejecutar nuestros formularios. Vamos a ejecutar primero el de create account. Entonces vamos a crear un nuevo usuario. Ok, vamos a llamarlo, espera a que cargue el servicio, y esperemos. ¿Por qué me abrió dos? Ahí está, estaba abriendo el otro, y aquí está. Ya vieron, como pudieron ver, nos regresa el nombre, pero se lleva el ID. Ok, user, vamos a llamarle prueba 12. Vamos a llamar password 1 2 3 4 5 6 7 8. Email prueba @gmail.com, y que sea un administrador, ¿va? Entonces guardamos y nos dice que los datos, el usuario fue creado exitosamente. Ok, cerramos y vamos a la base de datos a comprobar si es cierto. Entonces nos dice que nos acaba de crear un nuevo usuario. Entonces en usuario, aquí nos debe de aparecer prueba 12. Vamos a ver si sí es cierto. A ver. Ay. Aquí está, prueba 12.
¿Vieron? Vamos a cerrar esto. Y aquí está el usuario prueba 12 con la contraseña y su Gmail y su ID. Se guardó correctamente. Ok. Ya explicamos el creating account, el buscar usuarios. Básicamente aquí estaban todos los métodos que ya había explicado. El de buscar. Pero ahorita está... Aquí ejecutamos nada más los métodos que ya teníamos creados. El select BID que habíamos visto. Pero ahorita están todos, no se los puedo mostrar porque están, como tenemos, estuvimos trabajando con serialización, pues al momento de yo quitarlos me va a marcar error. Bien. Pero lo que sí puedo mostrarles es un create role. Bueno, el create role. Aquí está. Aquí vamos a mandar a llamar, es lo que ya les había explicado en las clases. Y los servicios es que vamos a tener el nombre del rol y una descripción. Un ejemplo. Aquí, como podemos ver, mandamos a llamar el servicio. Le decimos que rol.nombre se va a hacer igual a lo que tenga en la caja de texto, sin espacios, y lo haga convertir en minúscula. Lo mismo con la descripción. Y todo esto se lo va a mandar al método, el servicio web, método web que tenemos, que es el insert, y le va a retornar rol, que son los valores que acaba de guardar. Y si esto es cierto, nos va a retornar nos va a dar un mensaje que dice que los datos se insertaron correctamente, y si no, pues nos va a decir que no, que los valores insertados no son correctos. Bueno, pues vamos a ejecutarlo. Es un poco tedioso y enredado al principio. La verdad sí ha costado mucho trabajo esta implementación. Bueno, vamos a crear un rol. Vamos a llamarlo, vamos a ponerle mayúsculas para que vean. Vamos a llamarlo limpieza. Y esta es el área de limpieza, para que vean que lo guarden en minúsculas. Y le damos guardar y nos dice que los datos se insertaron correctamente. Ok, entonces yo cierro y vamos a ver si sí es cierto que nos añadió un nuevo rol. Entonces aquí en rol vamos a hacer una selección y vieron que limpieza se añadió como un nuevo rol y está en minúsculas. Entonces esta ventana funciona correctamente. Busca y falta la ventana principal, que es la de login. Entonces en el logueo nos va a llevar a esta ventana de aquí, pero dependiendo del rol que tengas, si tú eres un administrador o uno de ventas, pues si eres de ventas te va a deshabilitar algunos botones, y si eres administrador te va a dejar todos los botones. Entonces, ¿cómo funciona? Pues vamos a login, aquí está. Entonces cuando nosotros iniciamos, pues empieza con esta validación. Primero mandamos a llamar los servicios en el lead component. Después creamos los métodos en esta parte, en buscar usuario. Aquí vamos a crear unos métodos que nos va a decir que dependiendo nos va a desactivar los botones, que si tu rol es idéntico al de ventas, y como ya lo habíamos puesto en mayúsculas, en la base de datos se manda en minúsculas, pues te va a activar solamente 2 botones, y si no, pues te va a tener habilitado todos. ¿Vieron? Solo a los de áreas de ventas le va a deshabilitar 2, y si tú eres administrador, pues te va a habilitar más. Entonces, eso es lo único que tenemos modificado en esta parte. Y en el login pues tenemos el security, inicializamos pues los servicios,
Después con la variable user damos lo que tiene en el campo de texto a user, dependiendo, sin espacios y en mayúsculas y en minúsculas, se lo damos a user.password. Nos va a decir, creamos una variable string de rol nombre, y aquí en el if vamos a ejecutar el método que ya habíamos creado, el accepted with role, que si es diferente de nulo nos va a hacer que el security accepted with, que nos va a retornar un user que tiene todos los datos, pues en un for each nos va a llamar el rol, y dependiendo de ese rol que tengamos, pues lo va a retornar para cuando nosotros estemos en esta parte, sepa si somos administradores o vendedores. Entonces ya al final nos va a mandar un mensaje de seguridad autentificada junto con nuestro usuario. Entonces vamos a ver cómo funciona esto y inicializamos sesión. Voy a inicializar sesión con, a ver, ¿con quién será bueno? Con Miguelito 1234, que es administrador. A ver, Miguelito 1234. Iniciamos. Y como podemos ver, me manda un mensaje con mi nombre y todos los botones habilitados. Entonces, María es ¿qué rol tiene María? Vamos a ver. ID 6 y es 1, ID rol 2. ¿Quién tiene el 2? El ID usuario 6. El usuario 6, María es vendedora. Entonces si yo ingreso a María, nos debe de deshabilitar los botones. María 2814. Entonces voy, es aquí, María 2814 y inicializamos, y como podemos ver, María ya es se le anulan los botones. ¿Vieron? Igual podemos registrar a alguien de vendedor nuevo. Un ejemplo, voy a registrar a una persona, pero ya con el rol de vendedor, ya con el no el de administrador. Vamos a poner persona, no, Juan, así Juan nada más, contraseña 123. No, vamos a registrarlo. Juan 123 hola @gmail.com, y que sea de ventas. Ya vieron que nos aparece limpieza también y ventas. Ok, cerramos, vamos a recargar y aquí nos debe de aparecer Juan 123, ¿vieron? Y aquí Juan ya debe tener un rol. Juan tiene el rol 2 y es el ID 1009. Y el 1009, ¿vieron? Ya están relacionadas. Aquí está. Juan 123. Iniciar. Y vieron que nos habilita los botones. Bueno, ahora ya por último, no necesito tener el servicio activado. Y
Bueno, ya por último, no recuerdo si es que el video ya dura mucho, voy a mostrar lo que viene siendo el From 1, el cual hace las operaciones básicas, y ya no necesita el servicio activado porque este ya está en un servidor de Sumi. Y nos vamos a ventana, y aquí no recuerdo si lo mostré, pero 5 y 5 suma 10. Nos tarda un poquito en llegar. ¿Por qué? Porque viene del servidor de Sumi, que está como en California. Resta 0, multiplicación 25 y división 1. Bueno, este fue mi trabajo, espero me haya entendido. La verdad sí fue un trabajo complicado en la parte de la elaboración de la serialización y esta parte del control de los usuarios, pero se sacó adelante. Bueno, muchas gracias, hasta luego.